Pues nada, hoy quería aprovechar un poquito la ocasión para hablar de un libro que llegó a mí un poco por casualidad, porque nunca había escuchado hablar sobre él. Se trata del Caballero con la armadura oxidada. Me ha impresionado mucho como un libro que al final es un cuento, ¿no? Una metáfora un poco hecha para niños, digamos, termina lanzando lecciones tan importantes para la vida de cualquiera que lo lea en relación al camino que uno toma cuando lleva a cabo un viaje hacia el autoconocimiento y la introspección, que es una de las cosas más importantes en la vida. Mucho más allá del dinero, de a lo que te dediques, está el encontrar tu propósito y conocerte verdaderamente a ti como eres, más allá de esa cara que muestra al resto, ¿no? Entonces este libro me ha parecido muy inspirador por ese lado y por eso he decidido traeros los puntos más importantes que considero que tiene. Bueno, no voy a entrar en haceros spoilers para que quien quiera leérselo, que sea una sorpresa para él. Si os diré que si queréis un resumen más breve, en mi blog he redactado un resumen más a detalle con la historia y con estas lecciones de las que os voy a hablar, así que tendréis el enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Pero para poneros en contexto, el libro se desarrolla en una época medieval mágica y nuestro protagonista es un caballero, uno de los más prestigiosos de su reino, muy conocido por haber participado en muchísimas cruzadas y haber salvado a muchas bellas doncellas de dragones. Entonces nuestra historia comienza así, como una de las personas más triunfadoras y de mayor prestigio del reino tiene que emprender una nueva aventura, la más difícil que ha hecho en toda su vida, debido a ese malestar que arrastra por una armadura que lleva puesta y que no es capaz de quitarse con ninguna herramienta. En un punto de la historia, un personaje le dice al caballero que realmente todos llevamos una armadura puesta, pero que lo único que le diferencia a él es que él ya es consciente de cuál es la suya. Y eso me llegó muy dentro porque no sé si os ha pasado a vosotros que podéis llevar toda vuestra vida arrastrando una característica vuestra personal o una situación o un hábito, lo que sea, del que no habéis sido consciente durante mucho tiempo, pero que de algún modo os está afectando negativamente, hasta que llega un día en el que os dais cuenta de que está ahí y desde ese momento nada vuelve a ser como antes. Es como cuando te das cuenta de que tienes un tic, que a lo mejor llevas haciéndolo todo el día, pero en ese momento eres consciente y ya no puedes quitártelo de la cabeza. Incluso la tontería que vas caminando por la calle y de repente piensas, ¿cómo iré caminando? Sientes que no sabes ni siquiera poner un pie detrás del otro. Es una sensación muy extraña, ¿no? Una vez eres tú consciente de que hay algo en ti que falla, ya nada va a volver a ser como antes. Y sí o sí vas a tener que afrontar esa situación, ya sea aceptándolo y dejándolo, o haciendo lo que esté en tu mano para cambiarlo y ser una nueva persona. Al final la decisión que toma este caballero es emprender una aventura, un camino para acabar con esta situación que le está incomodando. Además el caballero hay muchas ocasiones en el libro en el que pisa o choca con alguna persona y debido a esa coraza que lleva le hace daño. Uno de los personajes le dice algo que es muy cierto, que es tranquilo, que a nadie haces más daño con tu propia armadura que el que te estás haciendo a ti mismo. Y eso es súper importante. Quizás nos ponemos esas armaduras para protegernos del resto o del lugar en el que estamos, pero lo cierto es que a quien más nos estamos dañando es a nosotros mismos. Y bueno, lo cierto es que todos tenemos una armadura puesta. El motivo por el que te la pones en un inicio siempre es el mismo, es el miedo. Y entonces aquí el libro plantea otro punto muy bueno, que es el que origina ese miedo y el cómo podemos terminar con él. Plantea el miedo como algo irreal, algo que no es verdadero y que no está en el mundo, no nos puede dañar, a no ser que nosotros le demos ese poder. En el momento en el que nosotros nos creemos que ese miedo es algo real, ahí se desbloquea una nueva realidad en la que aquello a lo que tememos sí que puede dañarnos. Además explica cómo el miedo realmente donde se origina es la duda. En el momento en el que aparece una duda en nosotros, si esta semilla de la duda no hace mella y comienza a germinar, va pasando el tiempo, se va haciendo más fuerte esas raíces, van ocupando más lugar en nosotros, en nuestra mente, y llega un punto en el que se descontrola y se apodera de nosotros. Por tanto hay que tener mucho cuidado con esas dudas que van surgiendo en nosotros, porque si dejamos que perduren en nuestra mente, se van a transformar en un miedo que en el largo plazo nos va a paralizar y nos va a llevar
a no ser capaces de emprender aquellas acciones que queremos y deseamos. Y bueno, la solución que propone esta historia para terminar con los miedos y con las dudas no es otro más que el autoconocimiento, la sabiduría. Como decíamos, el origen del miedo está en las dudas, por lo que si combatimos esas dudas con conocimiento, con el conocimiento de nosotros mismos, y por eso la importancia de ese viaje hacia la introspección, hacia adentro y no hacia afuera, podremos terminar con todos esos miedos que nos preocupan tanto. Y bueno, ¿qué camino tomar para lograr ese autoconocimiento, esa sabiduría interna, el conocernos a nosotros mismos? El libro propone una herramienta que desde que la llevo probando siento que es súper efectiva y no es otra más que saber apreciar y disfrutar el silencio, como por ejemplo a través de la meditación. Tenemos que dejar de estar moviéndonos de un lado hacia otro y saber mantenernos en calma y detenernos para poder escuchar, apreciar, reflexionar y de ese modo mejorar nuestro conocimiento sobre quién somos verdaderamente. Además tenemos que ser conscientes de algo, el miedo siempre va a aparecer. No importa que lo superes una vez, volverá a tu vida, sea de un modo u otro. Los monstruos que vayan apareciendo en tu mente se van a ir transformando, van a ir evolucionando, pero el que llegue va a ser una constante en tu vida. Por lo tanto, la opción de que los miedos desaparezcan y de disfrutar del resto de tu vida sin miedo no está. Olvídala, sácala de tu mente. Lo que hay que aprender es a ser valiente. Y aquella persona valiente no es la persona que carece de miedo. Eso sería realmente ser un insensato. Sino que la persona valiente es aquella que, a pesar de tener miedo, es capaz de seguir actuando como quiere y como se ha propuesto. Por lo tanto, ese valor que nos aporta el libro como algo esencial para superar ese camino del conocimiento, de la autosabiduría y superar los miedos es la valentía. Además hay algo que me resultó muy curioso, pero que es muy real a pesar de cómo puede sonar. Al inicio del libro nos explica que el caballero es conocido porque lo ven cabalgando en todas las direcciones y en muchas ocasiones en todas las direcciones a la vez, aunque pueda sonar imposible. Y lo cierto es que sí, puede sonar imposible, pero ¿cuántos de nosotros no caemos en ese error en nuestra vida? Vale, puede que físicamente no parta hacia el norte y hacia el sur a la vez, pero sí que puedes estar desarrollando en tu cabeza pensamientos e ideas completamente contrapuestas, divagando todo el tiempo entre una y otra porque no eres capaz de tomar la decisión de qué camino quieres escoger. Y ese problema de cabalgar en todas las direcciones es algo muy común en nosotros porque carecemos de propósito. Y con esta metáfora el libro explica la importancia de tener un propósito para dejar de estar perdidos. También nos explica cómo todos estamos tomando una dirección en nuestra vida, cómo todos estamos siguiendo un sendero con las decisiones que vamos tomando en nuestro día a día, aunque muy pocos de nosotros somos conscientes de ello. Hay un momento en el que el personaje se pierde en el bosque y cuando encuentra al mago le explica que el sendero que ha tomado para llegar hasta ese punto ha sido el que ve entre los árboles y el caballero extrañado le dice que cómo es eso posible, que él simplemente ha estado perdido. Y el mago le resalta esto, ¿no? Que las personas siempre van siguiendo un sendero, solo que pocas de ellas lo conocen. Y por último me gustaría destacar algo que también me caló bastante hondo porque es un problema en el que caemos, que es que damos mucha importancia a lo que los demás puedan opinar sobre aquellas cosas que deseamos y que hacemos en nuestro día a día. Y además de cómo por lo general aquello que entiende la sociedad no es lo más beneficioso y lo que más nos conviene a nosotros, simplemente lo que socialmente está considerado como normal y aceptable. Y bueno, en este sendero de la verdad hay un punto en el que el caballero se encuentra con un personaje y el personaje le explica que cuando sale del reino deja el mensaje de que ha partido a una cruzada en lugar de que ha ido hacia el sendero de la verdad. El caballero le pregunta extrañado que por qué dice eso y el personaje responde que la gente entiende mejor las cruzadas que la búsqueda de la verdad. Y esto es algo muy cierto. En la actualidad probablemente no sea lo más común decir que este fin de semana te ha ido a combatir una guerra a no sé cuántos kilómetros de tu casa, vale, eso no. Pero a lo mejor sí que es más fácil que cuentes a tus compañeros del trabajo o del instituto, de la universidad, lo que sea, que este fin de semana te has pegado una borrachera tremenda
y que casi no has dormido, en lugar de que has estado trabajando en conocerte, en leer sobre aquellos temas de psicología y filosofía que te están empezando a llamar la atención, en entrenar y alimentarte bien para convertirte en una mejor versión de ti mismo. Es como que lo que realmente está considerado como aceptable o como normal es lo otro, y a pesar de que es algo negativo para nosotros, por el simple hecho de que no nos van a poner caras raras cuando lo comentemos, preferimos decir eso a la otra versión, que sería lo más positivo y lo más coherente con el buscar el bien propio. Como decía, todos tenemos una coraza puesta. Tú tienes que descubrir cuál es la tuya y todos tenemos que comenzar ese viaje introspectivo, esa mayor aventura que vamos a vivir jamás, para saber verdaderamente quién somos, conectar con nuestro verdadero yo y lograr estar más satisfechos con nuestra vida. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima.